Amigos y amigas, qué bueno estar con ustedes como cada semana en Comunicación y Vida. Créannos, a Monseñor y a mí, que nos hace falta compartir este espacio. Monseñor, lo metí ahí a usted. ¿Será verdad? Sí, es de verdad. Di la cosa por cuenta No, tuya. no, yo lo involucro porque el cariño que vamos recibiendo es muy grande. No, ciertamente sí, la gente aprecia tanto. Sigue lo mismo, donde quiera que voy, ayer mismo, por los lados de Matanzas, Palo Amarillo, Doña Águila, Los Picos, Las Aguas, allá toda esa gente mencionando comunicación y vida, gracias a Dios, porque a veces son los de lejos, otras veces los de cerca, pero bien, Polo, tú sabes que yo estoy de fiesta todavía, porque acabamos de ordenar 5 nuevos sacerdotes. ¿Cuánto lleva usted ya en la arquidiócesis? ¿Usted perdió la cuenta? No, pero el año pasado me parece que llevo 2 y 2. No voy muy pendiente. Okay. Monseñor Felipe fue que me dijo, seguro que tú nunca habías ordenado 5. Digo, no, ¿y cuándo? Pero en Baní yo ordené bastante. Qué bien. Me tocó una racha buena de perseverancia, de a 2, de 3, bastantes. Qué bueno. Bastantes. Es decir, que la perseverancia dio fruto, porque a veces los obispos nos desesperamos y echamos mano, nos pegamos hasta de un clavo ardiendo. Y después... Usted es muy celoso en esa parte. Se lloran lágrimas de sangre. Sí. Dígalo duro. Sí, sí, sí. Y aún así me he equivocado. Pero somos humanos. Sí, pero todavía está la alegría de 5 nuevos sacerdotes, incluyendo un puertorriqueño, para que usted vea, Héctor Troche Moreira. En el país hay troches, sobre todo de Puerto Plata. De Puerto Plata la mayoría. Y son parientes porque fueron varios hermanos que llegaron, como sucede, que a veces iba uno a Puerto Rico, otro a Cuba, otro a Santo Domingo. Eso me explicó Héctor Troche, que es psicólogo y abuelo, viudo, y comenzó el proceso largo hacia el sacerdocio y fue ordenado. Qué bonito. Son casos especiales. Aquí ha sucedido, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, ordenaron otro puertorriqueño por casualidad, solo que más viejito que el nuestro. El nuestro, gracias a Dios, está haciendo un buen trabajo, incluso en el área de consejería psicológica, que la iglesia necesita eso también. Aquí mismo en la Catedral de Santiago tiene horarios de consulta. Supongo que en Moca, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, y en Licey, que tanto valoraban, él va a seguir con mucho trabajo. Había mucha gente de Entonces, Licey. Héctor Troche, puertorriqueño, Juan Morillo, el papá es del sur, se casó con una de Constanza, se crió en Cotuí y ahora es de Santiago. Es decir, que la vida un poco accidentada. Después los otros son de por aquí, de cerca, de la zona de Santiago y de Moca. Por ejemplo, José Rafael Castillo es de Higuerito, la zona de Payat. ¿Y ahí es Caño, el padre Escaño? Sí, Roberto. Roberto. Entonces está Delvis Reyes, también de esta zona, Jerónimo Reyes, Jerónimo Durán, Delvis Reyes. ¿Quién falta? José Rafael Castillo, ya dijimos, Héctor y Juan, son 5. Entonces, mucha gente, una cosa preciosa. Bueno, por la foto, ustedes más de 80, pueden darse cuenta. Más de 80 sacerdotes presentes. Muchos sacerdotes de todo el país, diáconos, ministros, laicos o presidentes de asamblea, mucha gente, una cosa muy bonita. El padre Carlos Santana con su coro. Sí, la letanía muy bonita. Sí. No, la letanía no me encontré tan bonita, me encontré más bonito lo demás. La letanía me gusta más en voz de un tenor, porque se oye, es más claro que un barítono. Pero bien, son los detalles ya para especialistas. Exacto. Entonces, la gente todavía está emocionada. Yo puse en Facebook
unas fotos y la noticia es muy breve que siempre la pongo y eso ha recibido comentarios. Mucho me gusta. En cantidad, no hay comentarios. Qué bueno. Bendiciendo a Dios por eso. 5 nuevos sacerdotes. Polo. Y no dicen que el mundo se está acabando de tanta maldad que hay. Pero, como dice una canción, es mucho más la luz que la oscuridad. Ah, bien, Rafael de España. Ah, pues eso es así. Así que no es así. Lo que pasa, monseñor, que las cosas buenas antes no se decían, pero ahora tenemos que decirlas para que la gente vea que no, que el bien es mucho mayor. Pero sigue siendo verdad eso que no sé quién lo inventó, pero que hasta el Papa Francisco lo dijo, que los aviones son noticia cuando se cae uno. Y así mismo sucede con los sacerdotes. Son noticia cuando se desgracia uno. Si un sacerdote metió la pata, ahí le caen atrás, oiga, y lo deflecan. Si un sacerdote se defleca haciendo el bien y sirviendo, eso no es noticia. Parece que esa es la condición humana. Entonces, es significativo que 5 personas, no digo 5 jóvenes como acostumbro, no, porque en esta ocasión, porque ya Héctor no es tan joven, Héctor Troche, porque ya dije, es un abuelo, era casado y enviudó, pero después los otros, o tantos jóvenes que se deciden contra viento y marea, con tanta pornografía, con tanta suciedad, con gente que vive para esparcir el mal, para engañar, para robar, incluso del erario público, de todo. Y que haya jóvenes que entreguen su vida completamente al Señor. Eso es una cosa grande, que una muchachita en plena juventud, quizá gustona, es decir, atractiva, de buena presencia, y fuápete, se me consagre totalmente para Dios. ¿Sabe quién recuerdo? Y jóvenes varones. Que hicimos el comentario. ¿Qué? Su sobrina, que está en Brasil. Bueno, sí, pero yo no la puedo poner yo lo puedo decir. Porque a mí no me luce decir. Pero yo sí. Si es buena moza o no. Porque pregúntale a un lechuzo o a una lechuza si sus hijos o nietos son bonitos. Sí. Entonces, que un joven, que una persona en este tiempo se consagre enteramente a Dios, eso debería llamar la atención. Entonces, sabiendo que hay celibato y todo, y aún así se disponen. Mientras hay algún excura por ahí diciéndole al Papa Francisco que quite el celibato, porque entonces yo he dicho, usted no puede medir a todo el mundo por el fracaso suyo, porque hay algún excura que fracasó aparatosamente en su vida sacerdotal y cree que hay que quitar el celibato porque él fracasó en el celibato, pero no todo el mundo ha fracasado. Él dirá, pero póngase a averiguar. Sí, pues a lo mejor hay debilidad, pero todavía hay gente que se entrega completamente al servicio de Dios en su pueblo. Y a mí me parece que eso es una gran noticia. Y además eso denota el calibre de la juventud. Que cuando la juventud se planta en rebeldía, incluso frente a la corrupción del mundo, hace lo que le parece. Eso para mí tiene un valor extraordinario. Pero bien, Polo, no nos inspiremos mucho. Felicidades en este solo puntito. A sus familias. Toda la familia estaba ahí. Y tú sabes el momento que van a entregar los ornamentos, que se lo entregan al obispo. Entonces yo le hacía una broma adivinando, digo, por el tamaño deben ser los de fulanito. Sí. Estaba la mamá de Troche, ¿verdad? O había una señora sí, llorando de emoción. ¿Cómo no? La mamá. Yo creo que el papá no vive. Vi un hermano igualito. Sí. Y un nietecito fue el que llevó los ornamentos, que apenas podía. Qué bueno. Entonces todo tan bonito. Una celebración verdaderamente importante para nosotros. El que todavía haya personas que se atrevan a comprometerse radicalmente en el servicio de Dios. No estarán en primera plana en los noticieros,
Pero si se equivoca uno de ellos, tendremos a investigadores periodísticos e investigadoras periodísticas olfateando detrás de ellos. Bueno, no digo más porque tengo experiencias de otros lares. Déjelo ahí. Entonces, bendito sea Dios. La otra cosa, Polo, antes de que tú entres, es que debo agradecer la invitación que me hizo el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, que hasta ahora era presidido por el amigo Carlos Fonder, y su asistente permanente o asistente y casi el alma de esa institución, a juzgar por los piropos que le tiraron allá en el acto, a Reinaldo Peguero, hijo de Rey, mi amigo, el sastre, que me hizo mis trajes cuando yo iba para Baní. Un símbolo de Santiago. Y 18 años después vine a hacer algún trajecito para Santiago. Sí. Y entonces le dije, amigo Rey, la ropa que usted hace tiene un defecto. ¿Cuál? Me dijo impresionado, digo, que dura demasiado, porque llevo 18 años con estos trajes y no se me acaba. Entonces el pobre no tuvo más que explotar la risa, porque dice, pero por eso está usted aquí ahora, que volví. Entonces, allá estuve, primera vez que participo, creo que era la 27ª Asamblea del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, y había elecciones, pero yo no pude quedarme hasta el final. Ahora cesó ya, completó 8 años, me parece que duró Carlos Fonder, y Luis Campos era el tesorero, nuestro amigo Luis Campos, que preside también FASA, la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol. Entonces, ahí me encontré cantidad de gente, Polo, como tú no te imaginas, ex seminaristas incluso, a uno que le decíamos Fao, que no lo había vuelto a ver jamás en la vida, ahí estaba. Me parece que es de por los lados de Santiago Rodríguez, pero después había gente amiguísima tuya, a pesar de que la humanidad entera es amiga de Polo, y Polo no tiene por qué conocer a la humanidad entera. Entonces ahí el doctor de la Rosa, el doctor Grullón, esos dos que te asociaban al amigo... A Chico González. A Chico González, que por casualidad ahí me enteré yo que Chico González fue el que escribió esa canción a Camaño. Exacto. Caramba, caramba. Francisco Alberto. Entonces yo no sabía, porque como la canta Ramón Leonardo, pero que la compuso Chico González, me dijo él que se desapareció. Sí, no sé. Entonces, muy cercano y te conoce muy bien. Entonces pasé un momento, incluso sacó su celular y ahí buscó la foto del grupo de Expresión Joven, del aula, del curso en la UAS en Santo Domingo, compañeros que ahí estaba también el doctor Juan Ramírez, el querido amigo Juan, el papá de Vanessa, la Fundación Vanessa, para recordar a esa hija de Juan caída en tan infeliz circunstancia. Pues hay muchas personas, Polo, y por supuesto, este doctor de la Rosa, lo primero que me dijo, oye, oyó la voz mía, entonces dice, por la voz parece Comunicación y Vida. Digo, así es. Ay, si yo no oigo el domingo tempranito Comunicación y Vida, me parece que no es domingo. Qué bueno. Eso dijo Polo. Qué bien, qué bien. Así que... seguimos cosechando. Pues, seguimos, sí. Entonces, lo que tú tengas, yo tengo, aprovecha. Brevemente, mire, estuve en el monte de oración el pasado domingo. Cada domingo de Cuaresma hay una multitud. Se va a alegrar a usted, mire, había guagua de Baní. Baní, Yamasá, Sabana Grande de Boyá, de Jaina, San Cristóbal. Debieron venir cuando estuve yo. Pero parece que no coordinan. De San Francisco de Macorís, el párroco, ahora no recuerdo su nombre, llevó 600 personas. O sea que el monte de oración cada domingo de Cuaresma
nos brinda la oportunidad de este encuentro con Dios. El padre Darío Tavera le mandó un piropo a Maciel, que qué bien lo hace. Pero no solo Darío Tavera, no, Maciel nos está robando el fan club completo a nosotros. Tenemos que cuidarnos ahí. Mire, monseñor, también estuve en la celebración de los 100 años de doña María Arias en Las Palomas, celebró monseñor Tomás Morel. Mire, las 4 generaciones tiene doña María. Bueno, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Así que felicidades a esta familia. 95 ya descendientes. Fue una celebración bellísima. Nuestro abrazo a esta familia. También quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron. Usted dice que yo voy de cumpleaños en cumpleaños. Sí. No, que celebran hasta los cumplemes y cumple semana. Gracias a todas las personas que asistieron a los 22 años de convivencia. Usted que estuvo el año pasado, es una convivencia, gente de diferentes actividades, me acompañan así. Doy gracias a Dios por este motivo. Y por último, ahí me ayuda usted, lo que fue el tercer encuentro de obispos de las diócesis fronterizas, se celebró en Barahona. Me invitaron, pero no pudo ir, gracias a Monseñor Napoleón, y este es el tercero. Maciel y yo estuvimos en el primero, que fue en Mao, Montecristi. Sí. El segundo fue en Cabo Haitiano, y en Barahona. Quien preside por parte nuestra es Monseñor Diomedes Espinal, porque él es el obispo encargado de la pastoral de migrantes, y el secretario ejecutivo, el querido padre Julio Acosta. Entonces, son iniciativas muy buenas. Los obispos de la zona fronteriza de Haití con los obispos de la zona fronteriza de la República Dominicana. Que son Monseñor José Gurillón, un gesto Napoleón de unidad. Y Diomedes, a nivel dominicano. De esta parte, sí, de esta parte. Un gesto bueno, cuando a veces hay tirantes y tantos comentarios. A mí me gustó lo que dijo Monseñor Osoria a la prensa en Santo Domingo, cuando le preguntaron sobre acoger a los haitianos, sí, que entonces él dijo que la iglesia no es ni aduana ni migración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los de la iglesia? Hacerle el bien a quien sea. Si usted ve un limosnero o una persona indigente o quien sea y quiere ayudarla, usted no le puede pedir el pasaporte, porque la caridad cristiana no procede así. Nosotros tenemos que hacerle el bien al chino, al japonés, al haitiano, ruso, dominicano, quien sea. Ahora, las instituciones gubernamentales tienen que hacer su trabajo, pero nosotros no podemos pedir ni cédula ni pasaporte para darle un plato de comida a una gente, si es el caso, o una ropa, porque no somos ni migración, ni aduana, ni nada por el estilo. A la iglesia le toca hacer el bien, al Estado le toca averiguar la situación de los que entran. Usted recuerda a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que decían la expresión, hacer el bien sin mirar a quién. Haz bien y no mires a quién. Pero tenía otro pedacito. Es verdad, malo. Dice, haz mal y aguárdate. Así lo oía yo. Sí. Haz bien y no mires a quién. Haz mal y aguárdate. Que lo tuyo llega. Es decir, espérate que lo tuyo viene, porque al que escupe para arriba ya se sabe lo que le pasa. Bien, Polo. Ya, está bien. Entonces, miren, tenemos varias cositas que compartir con ustedes. La deuda principal, ya se sabe que en honor a la Cuaresma todavía, aproximándonos ya rápidamente a la Semana Mayor, entonces Polo siempre está insistiendo en que hagamos referencia a ese tiempo litúrgico especial que es la Cuaresma, y hoy, Dios mediante, tal como lo prometimos, así lo haremos. Pero yo quiero todavía mencionar rápidamente, porque se ha hablado mucho, pero hasta los periodistas el otro día me atraparon y se interesaron en el tema de la pobre Delcy Yapor, la doña que iba a llevar niños jovencitos a la escuela, y entonces se le pegó un tiro de alguien que quiso
tomarse la justicia por sus propias manos. Le cuento algo. En el programa Punto Joven, que se hace por Radio Amistad, donde estoy, el padre Nino Ramos contó hacía 2 días que ella y su esposo estuvieron en la parroquia Santa Rosa de Lima, aquí en Santiago. Ajá. 2 días. Y entonces ahí se conocieron, el diácono, bueno, y 2 días después, entonces conocimos la noticia. Sí, el diácono Leandro Acosta, de la parroquia del Buen Pastor, que yo conozco bastante bien, porque me ha tocado ir ahí cuando era párroco del Padre Salvador Encarnación, después fue muchísimos años párroco Monseñor Sedano, ahí me tocó ir a confesar cuando el Padre Emiliano Tardif daba retiro con unos gentíos tremendos, todo eso me tocó, antes de que existiera el templo actual que se celebraba en el club. Bien, pues tristemente sucedió, ya se ha hablado muchísimo de eso, todo el mundo ha destacado la actitud noble de la familia de Leandro Acosta, el diácono, y de Delcy Yapor, entonces que han tratado con tanta caridad cristiana, incluso al agresor, que involuntariamente la mató. Pero entonces la misma familia ha dicho, no podemos tomarnos la justicia por nuestra propia mano, porque eso es lo que sucede. Policía o sin ser policía, si sale a disparar indiscriminadamente, se está tomando la justicia por su propia mano, porque se puede llevar al culpable, aquí no hay pena de muerte, y se puede llevar al inocente también, como en este caso, pero que ahí mismo salió el caso de la doméstica de 35 años, que iba de su trabajo, al final del día la asaltaron y la mataron. Entonces, casos lamentables, pues. Estuvimos muy atentos también a las declaraciones del párroco actual de la parroquia del Buen Pastor, a la que pertenece Leandro Acosta como diácono, las declaraciones del párroco, que es Catalino Tejada, buen amigo nuestro. Entonces, todo eso ha sucedido para el dolor de la población y ha recibido mucho eco, que incluso a estas alturas lo estamos mencionando todavía. Yo quiero hacer una referencia, antes de que pasemos ya a otro tema y al intermedio, después de este segmento. Entonces, hay un par de cositas, pero se pueden decir rápidamente. Una se refiere a una declaración de la tía de aquel joven de la Romana que murió en una apuesta para beberse un frasco de tequila entero. Sí. Eso ya hace días de esa noticia, pero todavía conmueve. Dejó un hijo de meses, creo, el bendito, ponerse a una apuesta, ganarla, pero hoy lo que quiero es fijarme en una declaración que dio una tía de ese joven. Y ella dice a los jóvenes, no todo el que te dice que es amigo lo es realmente. No todo el que te dice ser tu amigo es realmente tu amigo. Eso fue lo que ella declaró. Y ella sabría por qué lo decía. Esa juntiña de algunos con gente de mala clase, gente perversa, acaba trayendo la desgracia a la persona. No podemos extendernos ya, pero lo que me trajo a la mente fue que desde Roma, siendo yo estudiante en Roma, y estudiante hasta la coronilla, hasta acá o con cosas, tomé tiempo para escribir una carta a un joven muy cercano a mi familia, que andaba con unos amigos que temíamos que lo iban a perjudicar. Y yo desde Roma le escribí diciéndole, considero que esos amigos con los que tú andas no te hacen bien. Me tomé el tiempo para, que eso era una cosa grande, porque eso era
era una esclavitud perfecta esa estadía en Roma por tratar de responder bien a los estudios y condiciones particulares hasta de edad. Yo llegué a cumplir 40 años en Roma para entonces empezar a estudiar griego y hebreo. Dígame usted, a los 40, con la cabeza ya como un coco seco. Entonces me tomé el tiempo para escribirle. Muchos años después se me acercó ese joven. Entonces me habló de su situación y yo le dije, ¿tú te acuerdas de una carta que yo te escribí desde Roma diciéndote que no te convenían esos amigos? Y lo único que me dijo fue, no son amigos nada. Ya era tarde. Ya era tarde, ya estaba tembloroso así, alcoholizado. Temblaban las manos hablando conmigo. Y poco tiempo después acabó quitándose la vida. Qué pena. Entonces, lo que dice la tía de ese joven de la Romana, le hizo daño el grupo de amigos, supuestos amigos, muy entre comillas. Entonces hay que aconsejar a todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes, como decían antes, el que a buen palo se arrima, buena sombra le cobija, que busque, que seleccione, que hay demasiada gente en el mundo, usted puede elegir y usted es el protagonista, no al que se le impone, que vaya a dañarle, a desgraciarle la vida completamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto es Comunicación y Vida. Siga con nosotros. Yo soy verdad, porque puedo ser luz. Soy compromiso por la justicia y la paz. Periódico Camino. Más de 30 años al servicio de la verdad y la vida. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Aquí estamos muy contentos porque siguen creciendo las vocaciones y es gratificante ver la alegría que despojan los familiares y los 5 ordenados. Así que muchísimas felicidades y bendiciones en su ministerio sacerdotal. Hoy voy a liberar a Monseñor y Apolinar de preguntas. Sí, hoy los voy a liberar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Mis inquietudes hoy, a manera de reflexión, van dirigidas a cada uno de los que nos ven a través de la pantalla y es con referencia a la Cuaresma. ¿Cómo estamos viviendo nosotros este tiempo de reflexión y de caridad, de practicar tantos buenos valores que necesitamos en la sociedad? ¿Nos estamos preparando solamente en lo físico o también en lo espiritual? Yo quiero que cada uno de nuestros amigos se contesten a sinceridad y que si todavía no lo estamos haciendo, pues comencemos, que estamos a tiempo. Así que sin más, les paso con los caballeros aquí para que nos traten el tema de este segmento. Es que la atacamos tanto que ahora ya está, nos ha dado una tregua. Sí, venimos con el tema de la samaritana, así que vamos a aprender más sobre este importante tema ahora para la Cuaresma. Bueno. Pero antes de la samaritana, solo que veo que Maciel me cambió los planes. Es verdad. Porque yo le iba a hacer una serie de recomendaciones a propósito de un artículo bastante extenso que conseguí, que se titulaba así: comienza a trabajar tu figura para Semana Santa. Bueno. Entonces ahí las cremas que debe usar, los ejercicios que debe para reducir el peso. Entonces, ya que Maciel no se nota interesada en esa temática, Polo, a ti quizás te conviene rebajar unas libritas. No me voy a ver. Entonces, me hizo gracia eso, sinceramente,
porque nosotros queremos trabajar por dentro. Es verdad que también el cuerpo merece y hay que hacer ejercicio y todo lo demás, pero hay para todo el mundo. Mientras nosotros queremos hermosear el interior, hay gente que anda afanándose si tiene una librita de más, si el color está muy pálida, entonces tiene que ir a broncearse. Pues nosotros tratamos de broncear el alma, la conciencia en paz, para que tengamos una sociedad como Dios la quiere de nosotros. Por eso me parece que es un desafío lo que planteaba Maciel, porque te incluye a ti y a mí también, porque ella habló para todo el mundo, habló para todos. Entonces, a ver si estamos aprovechando esta oportunidad, como lo es la Cuaresma, de profundizar la fe, profundizar la solidaridad, ampliar el horizonte, el radio de acción para abarcar cada día más dentro de la sociedad, con nuestra buena conducta, con nuestras buenas obras. A mí me parece que eso es muy bonito lo que ha planteado Maciel, y ahí queda, Polo. Y mire, ya para cerrar es y entrar a cumplir la deuda, pienso en los atletas que tanto se prohíben de cosas, una disciplina exigente para ser buenos atletas. Pienso en nuestros peloteros. A veces, monseñor, la gente cree que llegan todos a grandes ligas. No, de cada 100 quizás 3. Los otros se quedan en el camino, según estadística. Y es una disciplina que luego, cuando se sienten libres aquí, ya sabemos lo que ha pasado. Pero mientras están allá, es ahí por las reglas. Sí. Pues la vida personal, la vida en valores, la vida espiritual, tiene su disciplina, sus ejercicios. Hay que esforzarse para mantenerse, para mantener la figura, entre comillas, la figura, la presencia interior y exterior. De eso se trata. Y entonces tratamos de ayudar en esa dirección. El otro que aconseje, o la otra que aconseje en lo suyo, y nosotros en lo nuestro también. Para alcanzar la corona que no se marchita. Oh, Polo, caramba. Ahí está. Ahora el que no se puede descuidar soy yo, porque si me descuido, Polo me deja botado. No se trata de competencia. No, ¿verdad? jamás. La gente, que no vaya que no nos esté viendo la doñita defensora tuya. Sí. Usted ataca mucho a Polo. Pero después ya cambió. Me enfrentó. No, sí. Es que los menudos míos, ¿tú te crees que yo no ando con los menudos a flor de bolsillo? Ahí. Y cuando ella se plantó así, usted con la cara seria, usted ataca mucho a Polo. Digo, eso es de cariño. Y explotó la desinfló. Ya Qué bueno. La desarmé. Qué bien. Porque si es de cariño, la gente entiende. Ya está bien. Entonces, oye, Polo, la palabra de Dios, el Papa Francisco en su mensaje, ¿tú te acuerdas? Que lo tituló La palabra es un don. Y también el otro es un don. El prójimo es un regalo de Dios. Y la palabra que Dios te presenta es también un don, un regalo. Pues como tú insistes siempre en que hagamos referencia a la Cuaresma, ahora en este tiempo, pues entonces por eso prometí que íbamos a mirar un poco, porque si uno se va a ese manantial inagotable que es la palabra, entonces no lo puede abarcar. Y solamente es, como dicen los santos padres, como el sediento, que llega al manantial y bebe agua, pero no se puede beber el manantial, porque entonces no es un manantial, será un jarrón o un vaso. Así sucede con las cosas de Dios. Bebemos, saciamos la sed que tiene todo ser humano, esa sed profunda, interior, espiritual, pero no podemos agotar el manantial que es Dios. Entonces, mira tú, lo de la samaritana. ¿Por qué samaritana? Porque es de la región de Samaria o Samaria, que de las dos maneras se dice.
¿Dónde está eso? No es esto una clase de historia. Y hay gente a la que no le interesa la historia. A mí me gusta. No es que tengo facilidad para fechas, pero la historia es muy importante. Yo me anoté hasta para cuando se daba filosofía en el seminario Santo Tomás, me anoté yo para varias clases de historia, una de ellas de historia dominicana. El profesor falleció ya, ¿cómo se llamará? No me viene ahora. Pedro Julio Santiago, una lumbrera, Pedro Julio Santiago fallecido ya. Historia dominicana, es importante conocer. Y aunque no me simpatizan las fechas, como no me simpatiza la lotería, por todo ese lío de números, sí. Entonces, pero conviene. Samaria. Bien, a la muerte del rey Salomón, Virgilio, Apolinar Ramos y Arias, cariñosamente Don Polo. Eso es. Tú deberías inventar un producto llamado Don Polo, un queso o una cosa así. O algo. Vamos a ver. Te pega. Sí. Ya yo te dije que hasta el nombre del programa se lo cambia a la gente porque me dice, lo veo con Polo. Entonces, esto debe llamarse con Polo y Freddy. Así como había con Cuquín. Sí, ahora con Polo y Freddy. Bien, pues dejémonos ya de cosas. Entonces, en el año 931, querido Polo, murió el rey Salomón y se dividió el reino de David, que era uno solo. Pero a la muerte del rey Salomón, año 931 antes de Cristo, entonces se dividió reino del norte y reino del sur. Es decir, reino de Israel, el norte, y reino de Judá, el del sur. En el siglo VIII, un rey muy grande y desconocidísimo que se llamó Omri, tú ni lo habías oído mentar nunca, fundó una ciudad que lleva su nombre y que llamamos Samaria, porque lo dañamos todo, pero originalmente sería más o menos Shemri, la ciudad del rey Omri, y llegó a ser Samaria. ¿Por qué? Porque la gente dice las cosas como puede. Y si no, averigüe los nombres de ciudades famosas. Piensen ustedes, por ejemplo, en España, Zaragoza. ¿Cuál era el nombre original de Zaragoza? César Augusta, el nombre que le pusieron los romanos, los latinos. César Augusta, que por boca de los árabes y campesinos y qué sé yo, llegó a ser como si es la tal Sara gozara muchísimo, pero no tiene nada que ver con Sara ni con gozadera. Zaragoza, dicen los españoles, era César Augusta. Pues Samaria era Shemri en honor al rey Omri. Y ahora es Samaria. Por si acaso, porque la mujer que aparece en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan se llama la mujer samaritana de Samaria, pero que a nadie se le ocurra pensar que tendría que ver algo con María. Absolutamente nada, porque Samaria no tiene absolutamente nada que ver con María, sino con Omri, el rey que en el siglo VIII fundó la ciudad de Samaria o Samaria, de donde era esta mujer a la que alude el apóstol Juan en el capítulo 4 de su Evangelio. Bien, no podemos verlo todo, pero inmediatamente va a decir que Jesús iba cansado con sus apóstoles. Los apóstoles se fueron a buscar qué comer y Jesús se quedó solito a la orilla de un pozo, el pozo de Jacob. Aquí no se entiende eso, quizá en el sur o muy metido en la línea noroeste, porque aquí hay agua por donde quiera, pero esa tierra es desértica y donde hay un pozo, eso es una maravilla de Dios. Mira, por ejemplo, Jericó.
Jericó es uno de los asentamientos humanos más antiguos de la humanidad entera. Y ahí hay los estudios arqueológicos por estratos, porque antes se hacían horizontales. Se cavaba y se cavaba y se desbarataba y usted encontraba cosas viejas. Quitaba esa y seguía buscando más para abajo. Pero ahora hay un sistema vertical que lo toma por un lado y va haciendo cortes. Y han encontrado asentamientos humanos de los más antiguos de la humanidad ahí en Jericó. ¿Por qué? Porque hay un manantial que nunca se ha secado y a donde hay agua hay gente. Y si no, pregúntaselo al Yaque y a Santiago, a La Vega y a Camus, a Osama o al Sena y París. Donde hay agua se fundan las ciudades. O en Londres, el Támesis, donde quiera que hay un gran río, una gran fuente de agua, hay una concentración humana. Entonces, bien, ese pozo de Jacob, eso significa, nosotros leemos eso así, pero no ve con el orgullo que dice la mujer, ¿y acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que bebió él de este pozo, sus hijos, su familia, su ganado incluso? El agua era una maravilla de Dios, como quizás lo va a llegar a ser el mismo Papa Francisco. Dijo ahora en el Día Mundial del Agua. Está refiriéndose a que pueden, lo que ya se está, no lo inventó él, las guerras por el agua, no por el oro. En vez de fiebre del oro o fiebre del petróleo, guerras, la fiebre del agua. Entonces lo que tenemos que cuidar el medio ambiente. Pues llegó Jesús a la orilla de ese pozo, se sentó ahí, pero no tenía con qué sacar el agua. Ahí llega esa mujer samaritana y Jesús le dice, ¿cómo le dijo Polo Jesús a la samaritana? Dame de beber. Pues el niño de catequesis. Hay una hermana mía que me protesta porque cree que yo debo tratarte como pues no solo a la señora. No, una hermana mía. Ya yo tengo una legión. Con más respeto, es Tati, la hermana mía. Sí, que la quiero mucho. Pero se ve que es casi más hermana tuya que mía. Entonces, óyete, dame de beber. Bien. Entonces la mujer se queda seria y dice, ¿y cómo tú siendo judío te atreves a pedirme a mí de beber? ¿Qué había ahí? El evangelista pone la aclaración, porque judíos y samaritanos no se trataban. Ahora, bien, no hay que alargarse en todo, pero hay tantas cositas que no se saben. Porque uno puede decir, los judíos no querían saber de los samaritanos porque eran feos. No, señor, era por motivos religiosos. ¿Por qué? Porque en el año 721, Polo, a ti que te gustan los numeritos, en el año 721, es decir, siglo VIII antes de Cristo, entonces fue invadido el reino del norte, acabado, los asirios se adueñaron. Entonces, ¿qué sucedía cuando había una invasión en ese tiempo? Se llevaban esclavos a todos. La esclavitud era muy selectiva. Se llevaban a los nobles, a los profesionales, artesanos y a los barrezuelos y chusma, como diría Kiko. A la chusma la dejaban ahí, solo se llevaban lo que podía hacerles útiles allá. Entonces dejaron ahí a esa gentecita y dejaron capataces que las cuidaran y eran los dueños de ese nuevo territorio anexado. ¿Qué sucedió? Que se mezclaron esos capataces con mujeres de ahí y de ahí surgió la raza samaritana. Entonces, los judíos no querían saber de ellos, no por apariencia física ni por nada, sino porque era una raza espuria. Es la palabra que se usa en ese caso.
espuria, no espúrea. Como dice la gente por ahí, hasta en la televisión, oye uno de que hablando fino, eso es espúreo, eso no existe en español, es espurio, que hasta el venerable Monseñor Arnaiz, me atreví yo, las cosas mías no tienen, A decirle que no es- lo corregí, porque en un escrito puso espúreo, Sí. y yo le dije, eso no existe en español, Arnaiz, es espurio. Entonces los samaritanos eran una raza espuria, quiere decir mezclada, y para los judíos eso no servía. ¿Por qué? Por motivo religioso, porque el Mesías tenía que ser de sangre judía, y si se mezclaba, por eso los judíos, si una mujer se quedó sola en un lugar a donde había peligro de que se juntara con algún hombre, ya era separada, porque no había garantía de la pureza de la sangre, pero no por raza, sino porque iba a nacer el Mesías. Y la gente no sabe eso. Por ejemplo, cuando una mujer era estéril, eso se tenía como una maldición. ¿Por qué? Porque no tenía hijos y no podía aumentar la humanidad. No, porque no tenía la posibilidad de tener un varón que fuera el Mesías Salvador de Israel. Es por motivos religiosos. La gente normalmente, Polo, según lo que tú crees, entenderá la gente, manejará estas cosas. De ahí la importancia, Yo creo Monseñor. que no hay una ignorancia muy grande, de detalles hasta bonitos, de condición humana. Entonces por eso me he querido referirme. ¿Qué decías tú? Que de ahí la importancia de que seamos agentes o no de pastoral, la formación permanente para incluso sacar mayor riqueza de todos estos textos bíblicos. Sí, entonces continuamos profundizando un poquito más, tocando algunas aristas, algunos punticos, porque si nos dedicáramos palabra por palabra, entonces la mujer oye que Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, entonces tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y la mujer sigue bruta, la pobre, porque una característica de San Juan es mostrar la torpeza de los interlocutores de Jesús. Los apóstoles también, porque el mismo Cristo hay momentos que dice, pero qué torpes son ustedes, ¿hasta cuándo tendré yo que soportar? El mismo Cristo. Entonces aquí está nítida la torpeza de esta. No entiende. Cristo va por lo sublime y ella va por la tierra, a ras de tierra. Eso es común. Solamente levantará el vuelo cuando Cristo le trabaje el corazón y ella abra los ojos y brinque entonces por los aires. Polo, hasta una poesía escribí yo sobre eso. Y creo que bonita. Después la vamos a compartir. ¿Qué te parece? Está bien, la vamos a compartir después. Es chiquitica y no se entiende mucho, porque a veces... ¿Usted quiere seguir con la...? Lo que escribimos, pues sí, a veces somos medio enredados. Bueno. Pero hay que hacerle como Diomedes, que le dijo a un padre, cuando tú llegues a una cosa que no entiendes, di, cosa de poeta, y sigue para adelante. Entonces, Señor, si tú no tienes pozo, ¿cómo vas a sacar el agua? Le dice la mujer, Cristo está hablando de otra cosa, pero la pobre mujer sigue está a ras de tierra. A ras de tierra, que no entiende más. Jesús le respondió, todo el que beba del agua de este pozo le va a dar sed de nuevo, pero al que yo le dé el agua viva, eso será un manantial que salte hasta la vida eterna. Entonces la mujer sigue en la torpeza y dice, pues dame de esa agua porque así no me va a dar sed, ni voy a tener que venir a embromar aquí con estos cántaros y estas cosas. La pobre. Entonces, bien, un manantial que salta hasta la vida eterna.
Y aquí se entiende, entonces, en estos minuticos que nos quedan completados, se va a quedar para otro día, pues yo creo que deberíamos continuar. Adelantar. Es un pasaje para mí sumamente hermoso. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice ese manantial que salta hasta la vida eterna? Tradicionalmente puede ser a su propia palabra, a su propia enseñanza, o también al Espíritu Santo, que Él, cuando habla de ese surtidor dentro del creyente, que salta hasta la vida eterna, dice, y Él hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Como quiera, es lo mismo, porque la enseñanza de Jesús solo se recibe con la acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él habla de ese manantial que salta hasta la vida eterna, ¿qué va a hacer? La gracia de Dios, el Espíritu Santo que hace posible recibir el mensaje de Cristo. Bien, entonces vamos a tener que dejar la otra parte, que es preciosísima, incluso con un desenlace que a mí me gusta mucho, mucho, la manera como terminó, porque Cristo le manda directo al hígado a la pobre. Entonces le dice que aquí lo dejo. ¿Tú quieres de esa agua que te interesó tanto? Anda, trae a tu marido y ven que te voy a dar de esa agua. Entonces la mujer dijo, no tengo marido. Dices verdad, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tuyo, no es tu marido. Veo que eres profeta, le dijo la mujer. 5, a los judíos se les permitía 3 divorcios. Y esta iba por 6 ya. ¿Qué clase de mujer era? Y entonces, pero Cristo le fue, veo que eres un profeta. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué hace un profeta? Denunciar lo mal hecho, dicen, o anunciar lo que va a suceder. Cristo no hizo nada de eso aquí y ella lo llama profeta porque le descubrió su interior. Fue directo. Eso es parte de la profecía, pero eso no le gusta a mucha gente. Todavía en América Latina hay gente que le gusta profetizar contra los gobiernos, contra la iglesia, contra no sé qué. Profetice contra usted mismo, entrando en su interior. Ese puntico me gusta mucho a mí, porque hay incluso teólogos de liberación y no sé qué, que cuando la iglesia como responsable de la fe les llama la atención, se sublevan, son profetas para los otros, pero no para sí mismos, ni tienen la docilidad de dejarse cuestionar. Como tú ves, Polo, aquí hay bastante cosa, ¿eh? ¿Sabe lo que voy a decir? No se pierda nuestro próximo programa para ver toda esta riqueza de este pasaje. Como en las telenovelas. Así es. Esto es Comunicación y Vida. En breve venimos con nuestra oración final. Gracias nuevamente, Señor. Y hoy
especialmente mostramos nuestra gratitud hacia ti porque nos das posibilidades de cultivar nuestro cuerpo, de cultivar nuestra mente, de alimentarnos, de ejercitarnos, pero que también interiormente nos trabajamos para ser más parecidos a la imagen que tú quieres de cada uno de nosotros. Ahora en Cuaresma y caminando ya a la próxima Semana Mayor, te pedimos que nos asistas con tu gracia, o mejor que continúes ayudándonos para que profundicemos este acercamiento a ti y a nuestro prójimo, con las obras de misericordia, con nuestro cariño y aprecio para todos, para bajar el nivel de tensión, de estrés, de violencia en que vive nuestra sociedad. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana en Más Comunicación y Vida.